¿Qué tal? Esto es Genoma Hackers, cómo darle la vuelta a tu destino biológico, el podcast que habla de ti a nivel molecular. Bienvenidos a Genoma Hackers, el podcast del IMGen, donde analizamos desde una perspectiva genómica las grandes preguntas que nos hacemos en torno a la salud humana y a las ciencias de la vida. El IMGen reúne a más de 200 investigadores científicos dedicados a desentrañar los grandes misterios de la salud humana y generar soluciones innovadoras de medicina personalizada y de precisión con un enfoque social y humanitario. La ciencia se hace día a día en los laboratorios genómicos de todo el mundo y para saber cómo se define la salud hoy, nuestros investigadores nos comparten su visión del panorama actual de la ciencia desde la curiosidad científica que está dando forma al futuro. El tema de hoy es un tema que a todos nos atrae y que tiene que ver con el problema del envejecimiento. ¿Podemos llegar a ser siempre jóvenes? ¿Podemos dejar de envejecer y prolongar indefinidamente nuestra vida biológica? Este capítulo lo abordaremos con ayuda del doctor Humberto Gutiérrez. Él es parte de la división de genómica computacional aquí en el instituto y especialista en envejecimiento del sistema nervioso. Humberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El tema, y yo no sabía que había expertos en este asunto, pero creo que es algo que nos interesa a todos. ¿Por qué los seres humanos y otras especies, supongo, estamos diseñados para envejecer? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Pues bueno, esta es la idea general, coloquial, ¿no? Sobre el envejecimiento. Todo envejece. Envejecen las mesas, envejecen los utensilios en la casa, envejecen los aparatos eléctricos que tenemos a nuestro alrededor, envejece todo. Y podríamos pensar que el envejecimiento en los sistemas biológicos es algo similar. Podríamos entender envejecimiento desde este punto de vista como una forma de deterioro que resulta de la erosión química o física que actúa sobre un objeto cualquiera, sobre un aparato o lo que sea. ¿Esta visión es una visión muy racional? No lo es, porque en realidad una de las cosas que uno descubre es que el envejecimiento en los sistemas vivos no es así. Esta idea que tenemos de todo envejece, pues seguramente nosotros también, no se puede extender a los sistemas vivos. Y una de las cosas que habría que hacer aquí es mostrar que es distinto el envejecimiento en los sistemas vivos. Lo que las cosas, más que de envejecimiento, hablamos de desgaste. Hablamos de desgaste. En algún sentido podemos también hablar de desgaste en los sistemas vivos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en los sistemas vivos algo que ocurre, la regla de la vida es mantenerse vivo. Uh-huh. Todo organismo vivo está diseñado para no otra cosa. Sus funciones, todas ellas están y giran alrededor de mantenerse vivos. Que es algo que no podemos decir de una tostadora o de una plancha o de una estufa. Uh-huh. Entonces, debemos a partir de ahí, visualizar la idea de envejecimiento en los sistemas vivos como algo distinto a lo que entendemos por envejecimiento en cualquier otro objeto. Pero, y regresando un poco a este concepto funcional, ¿para qué le sirve a los sistemas vivos envejecer? No es que les sirva para algo, es el resultado de algo que pasa. El envejecimiento, uno pensaría que pues, lo ideal es que no sucediera. O sea, si estamos vivos, ¿por qué no continuamos vivos y ya? ¿No? Eternamente. Después de todo hay especies por ejemplo de árboles que viven 3.000 años, o tenemos especies de algunos reptiles que pueden vivir cientos de años. En el caso de los mamíferos hay una gran variación en la expectativa de vida, la esperanza de vida de cada una de ellas, como un rasgo que distingue a cada especie. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no seguimos viviendo? Si una propiedad de la vida es mantenerse viva, ¿por qué nos vamos a morir? No es que sirva para algo. En realidad es el resultado de una compleja interacción entre el modo en el que funcionan los sistemas vivos, sus mecanismos de mantenimiento y el nicho ecológico al cual se ven expuestos. Sin embargo, los seres humanos no nos gusta la idea, en general. No nos gusta, y es algo que hemos tratado de combatir pues desde hace mucho. Es una idea clásica, ¿no? Es un sueño clásico, ¿no? Vencer a la muerte en general, aunque el envejecimiento es solo un modo de llegar a ella, ¿no? Uh-huh. Otros modos de morir no necesariamente es el único, pero la idea de controlar el proceso de envejecimiento sí es una idea clásica, muy atractiva, siempre lo ha sido y lo sigue siendo.
Sí, pero y sin embargo pareciera que hay como una programación. Estamos programados como sistemas biológicos para llegar necesariamente a ese punto. Hay algo que dentro de nosotros determina cuándo comienza ese proceso de decadencia y envejecimiento. Podríamos decir que sí y no. Depende de cómo se vea. Primero habría que entender por qué envejecemos en general. O sea, por qué envejecemos. La razón por la que envejecemos es porque tenemos una capacidad limitada de mantenimiento. O sea, los organismos vivos tienen una maquinaria molecular, una maquinaria celular que les permite mantenerse vivos. Les permite renovar funciones, les permite reemplazar piezas descompuestas, digamos, les permite autorrepararse de una manera limitada. ¿Sí? Y esa limitación es lo que determina qué tanto realmente podemos sobrevivir. Esto varía de una especie a otra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué unas especies viven más que otras? ¿Por qué no todos vivimos el máximo posible? Si es que esto es posible. En realidad lo que se sabe es que el medio ecológico en el que vivimos nos va a matar. En condiciones naturales debemos de pensar en los sistemas vivos como sistemas que ocurren en condiciones naturales, en el nicho ecológico normal. La vida, por así decirlo, el nicho ecológico en sí mismo, mata a un organismo. Nunca vamos a ver en el campo a un ratón ciego o esclerótico. Nunca ustedes van a encontrar a una liebre con artritis. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no vemos esta clase de complicaciones que asociamos al envejecimiento en los organismos vivos en la naturaleza? Porque mueren mucho antes. Lo mismo pasaba con los seres humanos en el Pleistoceno, durante el Neolítico y el Paleolítico, y antes de eso, hace 200.000 años cuando aparecimos. Los seres humanos tenían una sobrevida bastante baja, alrededor de los 30, 40 años ya estábamos muertos. No moríamos de viejos. Lo que nos mataba era el medio, eran los patógenos, eran los depredadores, eran los accidentes. Ahora, cada nicho ecológico tiene su eficiencia, digamos, para eliminar un organismo. No es que esté pensado de ese modo, sino que hay medios que son muy agresivos y hay medios que son menos agresivos, o nichos ecológicos que son menos agresivos, y los organismos que viven en ellos están sujetos a una mayor o menor agresión por parte del medio. Entonces, normalmente se muere porque el medio ecológico nos va a matar mucho antes de que empezamos a envejecer. Y eso lo que significa es que no tiene ningún sentido tener un mecanismo de mantenimiento que nos va a mantener 200 años vivos si los depredadores lo más probable es que acaben con nosotros en 20 años. ¿Sí? Entonces, lo que termina ocurriendo es que aquellos rasgos fisiológicos que pudieran mantenernos vivos 500 años se van perdiendo porque no tienen ningún valor. En realidad no dan ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque morimos a los 20 años por causa de depredadores o de patógenos o de accidentes naturales. Entonces, el que está mal diseñado no es el ser humano, sino el medio ambiente. Podríamos decir que el medio ambiente determina, no sabemos si está mal diseñado, está allí y pone las reglas. Y nosotros evolucionamos en ese medio ambiente, nosotros nos adaptamos a ese medio ambiente. Entonces, lo que termina ocurriendo es que los organismos desarrollan sistemas de mantenimiento que son congruentes o coinciden con la capacidad del medio de acabar con nosotros, de alguna manera, el ecosistema de acabar con nosotros, el particular nicho en el que vivimos, ¿no? Entonces, podemos decir que el envejecimiento es un subproducto de esta negociación, digamos, entre vivir más de lo que estábamos, la expectativa que teníamos, ¿no? O de mitigar el efecto del medio ambiente, de estos depredadores en contra de nosotros. Exactamente, depredadores y patógenos y accidentes naturales, etcétera. Si estamos expuestos a una tasa de ellos, ¿no? El envejecimiento es una, digamos... es una adaptación a ello, ¿sí? Es decir, el organismo está adaptado para esa tasa de agresión, digamos, del medio, de insultos del medio, digámoslo así. Y entonces, el mantenimiento que puede echar a andar un organismo para mantenerse vivo, pues está determinado por eso, no tiene ningún caso tener nada más que eso. En el caso de los humanos, el envejecimiento se hizo obvio, pues porque nos saltamos las restricciones del medio, o sea, podemos sobrevivir a los patógenos, a los accidentes naturales, a los depredadores, y entonces ya podemos vernos envejecer. De lo contrario, si sigamos viviendo en el Neolítico, pues todos moriríamos en promedio alrededor de los 30 años. No de viejos, sino bastante jóvenes y fuertes
y capaces, pero bueno, expuestos a patógenos, expuestos a depredadores, a accidentes naturales, a sequías, hambrunas, a lo que quiera que ocurra en ese momento. En cierta forma podemos decir que este deseo de mantenerse joven responde a la necesidad de ser o de morir antes, ¿no? Vamos, que hay como una relación extraña, porque quiero verme, ¿no? Como una persona sin éxito biológico. No, exactamente. Pero una vez que nosotros nos damos cuenta de que una vez que vencemos, digamos, la barrera del medio, o sea, podemos sobrevivir a los depredadores porque ya no dependemos de estar expuestos a ellos, o a los patógenos porque tenemos sistemas pues públicos de salud, o tenemos acceso a agua potable, o tenemos medidas diversas en contra de ellos, o mejor acceso a alimentos, etcétera. Entonces es cuando se descubre el envejecimiento, cuando se hace evidente que envejecemos. Y esto es lo que tratamos de entender, cómo realmente ocurre o cómo se puede modificar, si es que se puede modificar. ¿Y es deseable modificarlo? Esa es una muy buena pregunta, porque es muy obvio, ¿no? El efecto que podría tener, imaginemos que lo modificamos. Hay dos niveles, dos distintos niveles en los cuales debemos entender esta modificación, ¿no? Una cosa es mantenernos vivos por el mayor tiempo posible, es decir, prolongar el efecto del envejecimiento, es decir, envejecemos más y más y más, pero llegamos viejos más lejos, 170 años, pero muy viejos, ¿sí? Y la otra es detener el envejecimiento o incluso revertirlo, es decir, rejuvenecer. Yo no estoy tan seguro, y seguramente sería objeto de debate, que algo deseable, ¿verdad? Sería extender una pobre calidad de vida mucho tiempo. Pues mucha gente, estoy seguro que la mayoría estarían en contra de tener una vida de deterioro que solo se extiende décadas. Una pobre calidad de vida. No es tal vez eso lo que queremos, y sin embargo es lo que mejor se ha logrado hasta ahora. Las medidas de salud pública, el acceso al agua potable, a una mejor alimentación y todas estas cosas que han impactado la esperanza de vida en los humanos, realmente lo que han hecho es extender el envejecimiento en nuestro caso, no nos mantienen más jóvenes. La posibilidad de rejuvenecer o de ralentizar el proceso de envejecimiento es otra tarea completamente distinta, es un desafío distinto en el que mucha gente está trabajando. ¿Es en lo que está trabajando tú también? Pues eso intento. Sí. En nuestro grupo estamos tratando justamente de entender cuáles son todos los micro, cuál es la maquinaria genética involucrada en el mantenimiento para ver de qué manera esto puede potenciarse. Porque aquí de lo que se trata es de potenciar el mantenimiento. O sea, el envejecimiento no es un reloj que dice es hora de morirnos. En realidad es una maquinaria que nos mantiene vivos y es una maquinaria que tiene un alcance limitado, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos potenciarla, podemos vivir más tiempo. Pero cuando uno habla de mantenimiento, habla de muchas cosas a nivel celular y a nivel fisiológico. ¿Y por qué analizarlo desde la genómica? ¿Qué es lo que aporta este enfoque? Bueno, una de las bellezas de esta clase de aproximación es que podemos ver al genoma en su totalidad actuando. Todo lo que una célula puede hacer, y para el caso todo lo que un organismo a nivel fisiológico puede hacer, está codificado en su genoma y en interacción con el medio. Pero el potencial de una célula de actuar, de hacer todo lo que sabe hacer, está codificado en el genoma. Entonces, entender qué hace el genoma es entender lo que puede hacer una célula y lo que finalmente hace. Para el estudio del envejecimiento, una de las cosas que ahora hacemos y que tenemos a nuestro alcance es la capacidad de ver cómo pues 20.000 genes en su conjunto están organizando o instruyendo la conducta celular en diversos sistemas y en diversos fenómenos. En el caso del envejecimiento nos interesa ver cómo miles de genes contribuyen con el proceso de mantenimiento, y a través de ver cómo se correlaciona la actividad de miles de genes o el nivel de acción de miles de genes con el mantenimiento de distintos tipos celulares, podemos descifrar e identificar la maquinaria genética que controla el envejecimiento. Es una cosa que podemos hacer ahora
gracias al acceso a estos datos masivos de actividad de genes en el genómico. Y se ha entendido o se ha llegado a entender cómo es ese proceso celular que motiva el envejecimiento. Sí, hay dos grandes niveles. Cuando usted ve a un organismo cualquiera, un ratón, una planta, lo que sea, lo que vemos son varias cosas. Para mantener sus funciones, tiene que mantenerse en buen estado ese organismo, y eso implica reemplazar células que dejan de funcionar o reemplazar componentes de las células que no se pueden reemplazar. Uh-huh. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los humanos, tenemos células que no reemplazamos, como por ejemplo las neuronas, y estas están funcionando sin parar 100 años o lo que quiera que vivamos. Entonces, lo que tiene que hacer el organismo es estar reemplazando los componentes moleculares de las células, las membranas, tiene que estarlas renovando, tiene que estar renovando el DNA, tiene que estar renovando el genoma que tiene, está renovando todas las proteínas, todos y cada uno de sus componentes, tienen que estarse renovando porque la célula misma no se puede renovar. En otros órganos de nuestro mismo sistema se están renovando las células mismas. Y eso implica una maquinaria que permite renovar células, y esto tiene que ver con las células madre, uh-huh, que permiten renovar poblaciones de células que se van perdiendo, y uno simplemente las va sustituyendo por células nuevas. O bien una maquinaria completamente distinta que tiene que ver con renovar los componentes moleculares de células que no se van a reemplazar. Son como dos estrategias distintas que utilizamos. Cada una de las dos sigue reglas diferentes y dinámicas de deterioro diferentes. Pero una de las cosas que se sabe o que ha quedado claro es que estos mecanismos de mantenimiento, entre otras cosas, pueden mantener la integridad del genoma. Uh-huh. El genoma instruye lo que la célula puede hacer. Entonces, si existe un daño en el genoma, entonces la célula pierde capacidad de mantenerse a sí misma, incluido reparar el genoma mismo. Esto da lugar a una cosa que se conoce como una catástrofe de errores, ¿sí? Una vez que hay un error en algún sistema o en una parte de la célula que hace que no se puede reparar el genoma, entonces el genoma acumula más errores que producen más errores en el resto de la célula que no se pueden reparar, etcétera, y entonces esto se va reproduciendo hasta que el sistema se colapsa. Uh-huh. ¿Sí? Esta catástrofe, ¿verdad? Pues es un círculo vicioso, y la idea es detenerlo en cualquier punto. ¿Es posible detenerlo? Existe la posibilidad, porque la clase de daños que dan lugar al envejecimiento a nivel celular son muy diversos. Por ejemplo, uno que se conoce mucho, una fuente de daño que se conoce mucho, y seguramente el público en general ha escuchado hablar de los radicales libres. Uh-huh. Y de esta clase de toxicidad que se produce por el solo hecho de estar vivos. Nosotros producimos radicales libres que dañan nuestros componentes moleculares. Estos a su vez resultan en daño en nuestro genoma, que se amplifica en más daño en los componentes moleculares, se van produciendo errores. Se trata de revertir a través de intervenciones que reducen la producción de radicales libres. Por ejemplo, dietas bajas en calorías o restricción calórica, como se conoce, es algo que se sabe que tiene un efecto muy, muy, muy fuerte sobre la producción de radicales libres, y se ha visto que es probablemente el único modo efectivo de ralentizar el proceso de envejecimiento. He escuchado por ahí que también el envejecimiento puede deberse a mutaciones genéticas que no terminan de repararse en la replicación. Esto está muy relacionado, sí, con lo anterior. Sin embargo, no responde la pregunta. Las mutaciones es una cosa, son errores que ocurren naturalmente, ocurren espontáneamente en nuestro genoma. Y al ocurrir errores en el genoma, pues se están alterando las instrucciones de lo que la célula puede hacer, por lo tanto pueden afectar el funcionamiento de la célula, incluyendo su capacidad de mantenimiento. La idea de que pueden haber errores en el genoma y estos se pueden reparar, o sea, la célula puede reparar estos errores en el genoma, es muy vieja, se conoce, en efecto es algo que las células pueden hacer, pero si nosotros tenemos un sistema de mantenimiento defectuoso, la capacidad de reparación es también defectuosa. Entonces podríamos poner la culpa en el mantenimiento, no tanto en las mutaciones, ¿sí? Claro. O sea, ya algo anda mal de entrada si una célula no puede reparar las mutaciones que está acumulando, ¿sí? Eso quiere decir que su sistema de mantenimiento está siendo limitado. Entonces podríamos poner
más que la culpa en las mutaciones mismas que están ocurriendo naturalmente. Eso no hay manera de evitar, están pasando todo el tiempo y pasan en todos los organismos, y eso no explica por qué unos envejecen más rápido que otros, siendo que todos tenemos una tasa de mutación razonablemente parecida. Sin embargo, tenemos esperanzas de vida completamente distintas. La tasa de mutación no lo puede explicar. La capacidad de mantenimiento sí podría explicarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una capacidad distinta en unos no en otros, cuando se comparan distintas especies? Y es ahí donde está el misterio. Y de hecho, entre distintos individuos no hay una especie, es decir, podemos heredar una cierta longevidad generacional o a nivel familiar. ¿O no? Absolutamente, sí. Primero que nada, eso debe estar muy claro. Simplemente comparando entre especies podemos ver, por ejemplo, los ratones viven en promedio 1 año y medio, ¿sí? Una rata vive aproximadamente 2 años, un ser humano vive, sabemos, máximo entre 70 a 120 años, que es la edad máxima que se ha reportado en el caso de humanos. Los perros, sabemos, viven alrededor de 15 años. Es decir, tenemos estas especies que tienen distintas esperanzas máximas de vida y las heredan entre sí. Es decir, todos los ratones y sus hijos tienen esa característica. Es una característica por especie. Esto ya nos dice que esto se hereda. Dentro de una misma especie, además, hay variaciones. Hay poblaciones enriquecidas, poblaciones humanas enriquecidas, o en donde hay una sobrerepresentación de, por ejemplo, centenarios, ¿no? Y se ha visto que tienen, en efecto, la capacidad de heredar este rasgo a sus hijos. Entonces sí, tenemos familias de gente que tiende a ser muy longeva, al margen de que mueran por otras razones, como accidentes o enfermedades, y familias que no lo son tanto. Entonces sí hay una determinación genética, sí hay una maquinaria genética que determina la capacidad de mantenimiento que ese organismo en particular tiene, en el caso de algunos individuos humanos o en el caso de algunas especies, depende de qué estemos comparando. ¿Qué es lo que está haciendo la investigación genómica? ¿Qué líneas, qué áreas de investigación se están desarrollando en ese sentido? Hay mucho trabajo. El envejecimiento es un tema pues muy clásico en ciencias de la vida en general, en ciencias médicas en particular. Es algo que se investiga desde todos los ángulos desde hace mucho tiempo. Desde el inicio de la era genómica pues, se han abierto nuevas vías, se han abierto posibilidades muy ricas que antes no existían. Ahora tenemos la capacidad de estudiar de una manera masiva el modo en el que decenas de miles de genes interactúan de modo muy complejo para gobernar una particular función. En particular, volvemos al asunto del envejecimiento. El envejecimiento debemos entenderlo no como algo que activamente ocurre, el envejecimiento, sino es algo más bien pasivo, es el resultado pasivo de una falta de mantenimiento. Entonces, lo que queremos entender es qué es lo que promueve el mantenimiento y cuál es la maquinaria genética y molecular que controla el mantenimiento. Cuál es la maquinaria celular que promueve este mantenimiento y qué cosas le ayudan, si es que estas existen. Entonces, mucho del trabajo que se hace alrededor de esto es estudiar pues, la actividad de miles de genes y cómo esto correlaciona con el nivel de mantenimiento que una determinada célula muestra, un tipo celular muestra o un tejido muestra. Y de esta manera, comparando distintos tejidos o comparando distintos tipos celulares o incluso comparando los mismos tipos celulares en distintas especies, nos podemos dar una idea de cuál es la maquinaria genética que está últimamente controlando el mantenimiento, promoviendo el mantenimiento, que es lo que tenemos que entender, más que envejecimiento. ¿Se han detectado ya estos grupos genéticos? Hay bastante trabajo alrededor de esto. Una de las cosas que nosotros estuvimos haciendo en el laboratorio fue investigar miles de genes y ver cuáles de ellos estaban correlacionados con la capacidad de mantenimiento celular postmitótico, que le llamamos, es decir, la capacidad de las células de sobrevivir después de dejar de dividirse, cuando ya no tienen que dividirse. Al hacer esto pudimos encontrar un gran grupo de genes cuyo nivel de actividad, o sea, los genes están más o menos activos en distintas células, correlaciona o está directamente asociado a esta capacidad de mantenimiento de las células. Y han salido posteriormente varios trabajos relacionados con esto o semejantes, en el que se confirma
estos genes están involucrados, pero como se hacen estudios desde distintos ángulos, se descubren además distintos genes adicionales. Pues como que se está construyendo una especie de mapa de genes que pudieran estar directamente influyendo en la capacidad de mantenimiento celular. ¿La expectativa sería llegar a definir este mapa? ¿Crees tú que es realista? Creo que es realista. Donde está el desafío no es tanto en identificar a la maquinaria celular. Nos va a tomar tiempo, es un trabajo titánico en sí mismo y es una cosa que se está haciendo en nuestro grupo, es algo que estamos haciendo ahora. Se puede identificar la maquinaria, pero cuanto más compleja la ve uno, o sea, cuando uno ve que son cientos de genes interactuando de modos muy complejos y dinámicos, la pregunta es cómo puede uno interferir o intervenir o manipular el modo en el que están funcionando. Es ahí donde viene el desafío. ¿Cómo mueve uno cientos o incluso miles de genes simultáneamente para que hagan lo que uno quiere que hagan, de manera que tengan el efecto sobre el mantenimiento que nosotros estamos deseando? ¿Y se ha llegado a hacer ese tipo de experimentos? ¿Hay algún avance? Hay algunas cosas, ya desde hacía tiempo, desde hace muchos años, por ejemplo, ya se había descubierto que hay ciertas condiciones fisiológicas que parecen promover el mantenimiento celular de una manera muy, muy efectiva. Mencionaba hace un momento la restricción calórica. La restricción calórica no es otra cosa que tener un organismo en una muy baja ingesta de calorías. Y esto lo que se ha visto es que revierte todos los marcadores asociados a envejecimiento que se han medido en organismos multicelulares y también en organismos unicelulares y en organismos muy sencillos, en toda clase de modelos animales. Y cuando se han tratado de estudiar los genes que parecen estar siendo controlados o modificados por esta clase de intervención experimental, la restricción calórica, se ha visto que se afectan justo parte de estos genes que estamos estudiando y otros más. Entonces existe la posibilidad de que haya ciertas intervenciones, pues, básicamente en estilo de vida, que pudieran tener un impacto directo sobre la maquinaria celular de mantenimiento, y eso es algo muy prometedor. Y una de ellas tiene que ver justamente con aspectos de nutrición. ¿Llegaremos a contar entonces con una vacuna anti-envejecimiento o más bien tenemos que concentrarnos en estas otras estrategias de alimentación y estilo de vida? Estas estrategias relacionadas con estilo de vida, por ejemplo, restricción calórica, lo que se ha visto todo es que ralentizan el proceso de envejecimiento. No rejuvenece, no necesariamente rejuvenece. Lo que hacen es atenuar la acumulación de daños celulares y de alguna manera potenciar la capacidad de mantenimiento en el estado en el que está el organismo en ese momento. Pero algo así como revertir el envejecimiento, que sería el equivalente a rejuvenecer, es algo que solo recientemente se está estudiando un poco más. Hay unos reportes recientes en experimentos de parabiosis en los que se han hecho, por ejemplo, transfusiones de ratones jóvenes de sangre a ratones viejos, y lo que se ha visto es que esto revierte procesos de deterioro que se observan ya en ratones viejos. La idea es un poco tétrica porque es una forma de vampirismo, ¿no? Lo que habría que hacer es alimentarse de la sangre de gente joven. Pero no, ciertamente no es el caso, es mucho más complejo que esto y tiene que ver con ciertos factores que están presentes en la sangre de los individuos jóvenes que parecen promover una serie de procesos que de alguna manera revierten daños particularmente degenerativos, incluso neurodegenerativos, en especial neurodegenerativos, diríamos, en organismos viejos, en animales viejos. Es algo que se está estudiando muy, muy activamente. Se están tratando de aislar aquellos componentes en la sangre de los individuos jóvenes que parecieran estar haciendo esto, porque esos componentes también se encuentran en los individuos más viejos, solamente que están menos activos. Entonces habría la manera de potenciarlos de alguna manera. Entonces se está jugando mucho con esto y es un área muy, muy fascinante de investigación ahorita. Sí. Pero esperaríamos resultados o hasta próximas generaciones. No. Recuerdo en alguna ocasión haber leído una revisión que se fue hace ya casi unos 15 años más, en los que alguien decía, no, yo creo que en unos 20 años ya tendremos un ratón transgénico que no envejece en absoluto.
Y de ahí a que podamos hacer manipulaciones en humanos, porque es lo mismo hacer una manipulación transgénica, ¿sí? En un organismo pues, que nace con esa característica ya modificada, a alterar a un individuo que ya está allí, pues no sé, pasarían otros 50 años. Entonces, pues la predicción era que no sé, unos 50, 60 años ya habíamos resuelto el problema del envejecimiento. Eso fue hace unos 15 o 20 años y las cosas no han avanzado mucho más. Se entiende mucho más sobre el proceso de envejecimiento, sí, eso sí, pero solamente se entiende lo complicado que es y lo difícil que es acercársele. Hasta el momento, esto es una cosa importante de tomar en cuenta, el mejor mecanismo de intervención y de ralentización del envejecimiento está relacionado justamente con la manipulación de la nutrición. Y es un tema muy fascinante. Habría que discutir en otra ocasión. Seguramente. Así que más bien hay que dedicarse a comer bien y ahorrar para invertirse comer poquito. Sí. Comer bien es comer poquito. Sí. Ahorrar para el Botox y todas esas cosas. Mientras las cosas estén así. Si es que no generan peor decadencia, ¿no? Celular. Muchísimas gracias por tu intervención. Como dices tú, quedan pendientes, ¿no? Muchos asuntos más que son relevantes, interesantes y apasionantes sobre este tema en general. Humberto, muchísimas gracias y gracias a todos por seguir Genoma Hackers. Al contrario, gracias a ustedes.